pensador, i a partir d'aquí jo crec que ara ens explicarà una miqueta les intencions i com ha anat tot, i ja us deixo amb el Víctor, que és el Bienvenido, primero que todo. Gracias por haber venido. Qué gusto, ¿no es cierto?, que se puedan reunir los amantes del arte, los pintores, porque el arte al final es algo que, aunque quizás no a todo el mundo le interesa, es parte sustancial no solo de la cultura, sino que de la historia de la humanidad en el fondo. Y lo interesante es que el arte siempre es un espejo de la sociedad y del ser humano, que siempre lo ha acompañado desde su inicio. Esta es una obra que, bueno, es mi primera exposición individual. Yo había participado en otras colectivas, en Madrid, en Málaga, en galerías de arte, en algunos museos, con una o dos obras. Y ahora que ya tengo muchas más obras, decidí hacer una individual para ya entender todo el recorrido de mi trabajo. Estas son obras que he hecho durante los últimos 2 años, o sea, son bastante recientes. Yo no soy pintor de toda la vida, yo empecé hace poco, de hecho. Y como vi que me iba bien, dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no seguir en esto? Y ahí me entretenía, ¿no? Bueno, la idea también un poco ir explicando, un poco como visita guiada, esta obra, porque claro, el significado también tiene una cosa un poco hermética quizás. Bueno, decidí partir con estas 2 obras aquí en la entrada, primero porque son 2 autorretratos, llama la atención, hay el realismo, ¿no es cierto? Y un poco como que simbolizan el general de mi obra, ¿no es cierto?, que es esta lucha entre quizás la luz y la oscuridad, ¿no es cierto? Aquí veo un personaje de la luz, ¿no es cierto?, más relacionado con la paz, quizás, con la alegría, y aquí otro en la oscuridad que tiene que ver quizás más con un lado más oscuro, que bueno, esto también tiene que ver con el ser humano, su lado virtuoso, su lado más oscuro, ¿ah? Un poco esa dialéctica entre esas 2 partes. Bueno, estas 2 obras son las primeras obras que yo hice. Por eso me parece interesante que estén aquí, porque se ve también cómo va evolucionando la técnica. Esto es una reproducción del Bosco. Entonces, claro, yo comencé así copiando obras y aprendiendo de los antiguos maestros. Y a partir de eso, fui haciendo un estilo que sigue mucho este carácter en el fondo, o sea, la forma de hacer los árboles, el paisaje amplio, como que hay una continuación de estos antiguos maestros, pero aún no hay un estilo tan propio, quizá. Bueno, este es un cuadro de Balaguer, ¿no es cierto? Ya que vivo aquí, dije, ¿cómo no voy a hacer un cuadro de Balaguer? Este es así más reciente, entonces, claro, tiene quizá una pincelada más suelta, más expresiva. Y este cuadro, un poco lo que representa es encontrar quizás la belleza en la simpleza, ¿no es cierto? Vamos a ver en la simpleza de estar en un columpio. Se encuentra ahí una cierta belleza. Bueno, este cuadro sigue un poco lo que dije al principio, esta lucha entre la luz, la oscuridad, ¿no es cierto? Veo un personaje que se va al espejo y hay luz, pero en realidad está en la oscuridad. Entonces ese va a ser un tema que yo, bueno, trabajé mucho, con esa lucha entre estas 2 partes del ser humano, y bueno, aquí se ve muy claramente, ¿no es cierto? O sea,
estos dos mundos contrapuestos, una parte más oscura, aquí vemos un uso ya del claroscuro, hay más interés por representar la luz, y aquí vemos ya más luz, o sea, la oscuridad, la luz, y el pájaro uno podría decir, bueno, simboliza la libertad. Ah, interesante. Este es un cuadro que se llama El Triunfo. Yo lo interpretaría como el triunfo de la libertad en el fondo. Claro. Bueno, sigue un poco la iniciación. Aquí de nuevo está el tema, la luz, lo oscuro. Hay una luz en medio de un bosque, como encontrar la luz dentro del misterio, dentro de un mundo quizás donde uno está perdido. Claro, y en este cuadro ya empiezo a explorar otro tipo de paisaje también, porque aquí habíamos visto que son paisajes más de día y encima al anochecer, o sea, voy explorando otro tipo de temporalidad. Bueno, aquí de nuevo está esta dialéctica, porque no existe este contraste entre la oscuridad, el misterio, la luz, al entrarse quizá en una parte más del inconsciente. Vemos este cuadro que se llama Las Manzanas. Bueno, un cuadro, la idea es que cada uno interprete también su propia versión. Tampoco la idea es hacer una iconografía fija, pero la manzana también se puede representar. O sea, puede recordar la idea del pecado o de la tentación de Adán y Eva. Entonces, claro, ahí hay unos simbolismos que uno va interpretando. Bueno, aquí sigo con la idea del paisaje, voy explorando también más el uso de la luz, ¿no es cierto? Aquí como llega la luz, aquí como llega la sombra, esta idea de los contrastes, ¿no es cierto? Es como se podría interpretar este palacio, una cosa como la riqueza quizás o el éxito, un cuadro que quizás simboliza esa búsqueda del éxito, que bueno, es muy contemporáneo. Y aquí a estas alturas, aquí ya va pasando un año y tanto, y aquí a mí me parece que ya hay una evolución mayor de la técnica, o sea, hay un detallismo mayor en el pasto, en las nubes, se llega a otro grado quizás de realismo, no siempre el efecto del agua, todo el detallismo arquitectónico. Bueno, se desarrolla mucho más. Este cuadro se llama Deja que se hunda, también un cuadro misterioso, oscuro, un poco tiene que ver, yo creo, con quizás dejar el pasado atrás. El arco de triunfo es claramente el pasado, la historia, y tiene que ver con, claro, dejar ir las cosas. Y bueno, este es el cuadro más grande que yo he hecho, ¿no? Tiene una proporción importante. Y a mí me parece que es un poco el final de una línea narrativa, de toda esta línea de la oscuridad, la luz, como esa lucha, porque aquí vemos de nuevo esta idea de la oscuridad y la luz, pero ya el personaje se va, sale de la oscuridad, y yo creo que es como el fin de toda esta historia, ¿no es cierto? Donde hay como una lucha, hay una dialéctica, y aquí como que se acabó. Y el cuadro se llama Qué bello está aquí. O sea, un poco lo que implica es que se llegó a una satisfacción. Y bueno, luego de esta obra, donde también toda la expresión del paisaje, de la búsqueda del realismo, el detallismo,
pictórica. Y por eso luego empieza como otra historia que quizás tiene más que ver con empezar a interesarse en el mundo contemporáneo. ¿Mm? Ya tiene otra lógica. En este caso, bueno, es un cuadro que se llama Selfie con Mickey y es un cuadro claramente irónico, un poco gracioso, que tiene que ver también con la cultura contemporánea, donde todo es gracioso, todo es divertido, ¿no es cierto? No es un cuadro que viene a juzgar en el fondo a la actualidad, sino que busca retratar un poco el mundo actual. Aquí vemos estos personajes que sacan una selfie y bueno, Mickey sobre esta estatua de Apolo, que originalmente, bueno, es una estatua romana en el fondo del siglo II, también experimenta un poco o reflexiona sobre cómo quizás la cultura pop y la cultura contemporánea reemplazó todo ese mundo clásico. Y lo dejó de lado. Bueno, este otro cuadro que sigue quizá esa línea, de nuevo una cosa un poco cómica, insólita, hay un contraste entre este lenguaje como del móvil, como de las redes sociales y todo este contexto más clásico como el otro, ¿no es cierto? La nube, el paisaje. Y tiene que ver también un poco con las redes sociales, cómo las redes sociales van influyendo en las emociones de las personas y en el fondo busca, al igual que el otro, retratar el siglo XXI en el fondo, o sea, la época que vivimos día a día. Y ya para finalizar, este fue el último cuadro que hice, donde yo creo que cada vez como que me fui desprendiendo más quizás del estilo inicial, porque por ejemplo este, a diferencia del otro, ni siquiera tiene el personaje con rojo. O sea, aquí vemos una alusión, pero no es del todo así, el uso del color cambió. Antes los cuadros eran más azulados, aquí más blanco. Entonces, claro, quizá un estilo más experimental, que busca salirse más de los límites. Y bueno, la Venus en el metro claramente es como una reflexión también de cómo ha evolucionado la cultura y de cómo entendemos también la obra de arte. O sea, ¿qué pasa si sacamos una obra de arte que históricamente está en su contexto de museo y la colocamos en el fondo en el metro, que es un lugar completamente cotidiano? El interés es ese, o sea, buscar esa reflexión, cuál es la relación entre el arte, el contexto, y ir jugando también, ir jugando con las posibilidades del arte. Bueno.